Y si la escena más perturbadora del último testigo no es un asesinato ni una explosión, sino un test psicológico. Uno que además no está diseñado para el personaje, sino para quien está mirando la película. Es una idea potentísima para empezar, sí. Hoy vamos a analizar los secretos del último testigo, la película de Alan J. Pakula de 1974. ¿Y eso es? Y para situar un poco la conversación, la trama, en apariencia, es un thriller político bastante directo. Sí, a primera vista lo parece. Tras el asesinato de un senador, el periodista Joe Frady, que interpreta a Warren Beatty, empieza a sospechar que la versión oficial del asesino solitario, pues, no encaja. Claro. Su instinto se confirma cuando todos los testigos del magnicidio empiezan a morir en extraños accidentes, y su investigación le lleva hasta una entidad misteriosa y siniestra, la Corporación Parallax. Una premisa que hemos visto muchas veces, sí, pero la ejecución de esta película es todo menos convencional. Y parece que esa rareza, esa atmósfera tan particular, nació de un proceso de producción que fue, bueno, un caos absoluto. Empecemos por la base de todo, el guión. Por lo que he leído, llamarlo campo de batalla se queda corto. Se queda muy, muy corto. El guión fue una entidad mutante. Pasó por las manos de guionistas como David Giller, Lorenzo Semple Jr., pero el problema es que nunca se cerró. Nunca. Durante el rodaje se reescribía a diario, a veces por la mañana para rodar por la tarde. Y en esas reescrituras participaba todo el mundo. El director, Alan J. Pakula, el protagonista, Warren Beatty, que tenía un control contractual enorme. Claro, que no es un detalle menor. Para nada. El actor Hume Cronyn aportaba ideas e incluso se dice que, de forma no acreditada y en medio de una huelga de guionistas que paralizó Hollywood, metió mano Robert Towne, que venía de escribir Chinatown. Imagínate el cóctel. Es que es una locura. ¿Cómo se puede dirigir una película así sin un mapa claro de a dónde vas? Me imagino al equipo técnico, a los actores, llegando al set sin saber qué van a rodar. Debía de ser desesperante. Totalmente. Y llevó a situaciones casi cómicas. Por ejemplo, la propia profesión del protagonista. Ah, sí. En la novela original, Joe Frady es periodista. Pero en los primeros borradores del guión decidieron convertirlo en un agente de policía, quizá para hacerlo más... un hombre de acción. Claro, más típico del género. Pues bien, fue una decisión de Pakula, a pocos días de empezar a rodar, devolverle su profesión original. Lo cambió en el último segundo. Y eso tiene consecuencias en cadena. Hay una anécdota fantástica que ilustra este caos a la perfección. La del actor Hume Cronyn. Buenísima. Interpretaba al editor del periódico donde trabajaba Frady. Tuvo que llamar desesperado a Pakula un viernes porque empezaba a rodar el lunes y literalmente no sabía si su personaje era un jefe de policía o el director de un diario. Nadie se lo había confirmado. A 3 días de rodar. Increíble. Esa anécdota lo resume todo. No era solo cambiar diálogos, es que la identidad de los personajes estaba en el aire. Y ese ambiente de improvisación, de búsqueda, acabó por definir toda la película, incluso su estética. Y aquí es donde entra en juego una figura clave, ¿no? El director de fotografía, Gordon Willis. El príncipe de las tinieblas, como le llamaban. Un hombre conocido por su control absoluto sobre la imagen. Me cuesta imaginarlo trabajando en medio de ese desorden. ¿Cómo se adaptó? Pues Pakula le dio una de las instrucciones más abstractas que se pueden dar. Le dijo que quería que la película tuviera un look de cómic. Vale, pero look de cómic puede significar 1000 cosas. Puede ser algo muy saturado y pop o algo oscuro y gótico. ¿Qué hizo Willis con eso? Willis, que era un genio de la síntesis, lo interpretó de una manera muy concreta y arriesgada. Entendió cómic no como un estilo de dibujo, sino como la composición de una viñeta. Ah, qué interesante. Formas claras, contenidas dentro de un marco, con una sensación de bidimensionalidad. Así que optó por una composición visual muy plana, muy frontal, usando teleobjetivos para aplastar la perspectiva. ¿Ya? Y con grandes bloques de color muy definidos. Creó esa atmósfera opresiva y extrañamente irreal, donde los personajes parecen atrapados en viñetas gigantescas y amenazantes. Es que es una decisión visual que se convierte en una declaración temática. La arquitectura se come a los personajes. No son personas en un espacio, son figuras dentro de una estructura que los anula. Exacto. Pero aquí es donde todo se complicó de verdad. Claro. Imagina tener que crear ese universo visual tan preciso sin un guión cerrado.
El caos narrativo chocaba con la necesidad de orden visual. A esto se sumó la huelga y lo de Beatty, ¿no? Eso es. Warren Beatty tenía un contrato de pay or play, lo que significa que el estudio tenía que pagarle su sueldo íntegro, rodase o no. No se podía parar, así que la producción arrancó a ciegas. Y eso debió volver a Gordon Willis. En las notas se menciona que él se refería al proyecto de forma despectiva como una maldita película de saltos de montaje. Una damn jump cut picture, sí. Él, que era un constructor de mundos visuales coherentes, sabía que esta historia se iba a fabricar a trozos en la sala de edición. Su frustración era enorme. Pero aquí es donde Willis demostró por qué era uno de los mejores. En lugar de rendirse, decidió imponerle un orden visual propio. Tomó una decisión radical. Filmó todos y cada uno de los primeros planos, de todos los personajes, en todas las escenas, desde exactamente la misma distancia y utilizando siempre la misma lente. Es una solución brillante. Es crear un ancla visual, un patrón subconsciente para el espectador. Claro. De esa forma, Pakula podía cortar de un primer plano de Beatty en su apartamento a otro en una oficina, y la transición se sentía fluida, sólida. No notabas la ruptura narrativa. Le dio una gramática visual a una película que narrativamente se estaba balbuceando sobre la marcha. Creó una coherencia perceptual que suplía la falta de coherencia argumental. Era su forma de controlar lo incontrolable. Justo eso. Aunque ese control visual chocaba con el caos que seguía en el plató, en gran parte por el perfeccionismo casi patológico de su estrella. Hablamos de Warren Beatty, claro. Las historias sobre su nivel de exigencia son famosas. Y aquí, con el poder que tenía... Hay una anécdota que lo define. Se cuenta que exigió rodar casi 100 tomas de una escena tan simple como él removiendo una sopa en un cazo. 100 tomas de una sopa. 100 tomas. El jefe de producción llegó a guardar la claqueta de esa escena como recuerdo. La paciencia de Gordon Willis, que ya estaba al límite, se agotó. Se le oyó preguntar en voz alta, con bastante sarcasmo, cuántas formas distintas había de remover una sopa. Es que es increíble. Revela una tensión brutal entre el perfeccionismo del actor y la pragmática del equipo. Se llegaba a parar el rodaje por estas cosas. Constantemente. El ritmo lo marcaba Beatty. Y curiosamente, este ambiente de incertidumbre, de tener que tomar decisiones sobre la marcha, acabó contagiándose al casting, ¿no? Eligiendo actores que en teoría no encajaban en absoluto. Parece un patrón. El caos obliga a pensar de forma diferente. Desde luego. Por ejemplo, para el papel de Lee Carter, la periodista aterrorizada. La que desata toda la investigación. Esa es. Eligió a Paula Prentice. En aquella época, Prentice era conocida sobre todo por sus papeles en comedias ligeras. Nadie la asociaba con un thriller paranoico. Nadie. Pero Pakula vio en ella una vulnerabilidad muy particular, una energía nerviosa que era perfecta. Y el resultado es una de las escenas más recordadas y angustiosas del cine de los 70. Su monólogo en la morgue. Es inolvidable, sí. Describe el terror que siente de una forma... genuina. Y lo mismo ocurrió con el villano, ¿no? El asesino a sueldo de Parallax, que es de todo menos el típico matón. En lugar de buscar un tipo duro, eligieron al actor de teatro Walter McGinn. McGinn le dio un aire inquietante de oscuridad, de bibliotecario o de viajante de comercio. Un hombrecillo de aspecto inofensivo. De ojos grandes, educado, que en lugar de amenazar parece que te está seduciendo para que aceptes tu propio asesinato. Y eso lo hace infinitamente más siniestro. Es la banalidad del mal en estado puro. Toda esta atmósfera, esta sensación de amenaza que viene de lugares inesperados, se apoya además en un uso muy audaz del sonido, o más bien de la falta de él. Pakula demuestra que una influencia casi hitchcockiana en su uso magistral del silencio. Hay una secuencia de 12 minutos en un avión donde se sospecha que hay una bomba. Y apenas tiene diálogo. Apenas. La tensión se construye puramente a través de lo visual, de las miradas, de los gestos, del sonido ambiente del avión. Es una lección de cine. Da la sensación de que, sin un guión sólido, Pakula se vio forzado a confiar más que nunca en el lenguaje puramente cinematográfico. Se dice que toda la segunda mitad de la película podría funcionar casi como cine mudo. Totalmente. El diálogo es mínimo y a menudo irrelevante. La historia se cuenta a través de la composición, del montaje, de la arquitectura. Y hablando de arquitectura y de decisiones improvisadas, el clímax de la película es el ejemplo definitivo de cómo un accidente puede convertirse en una genialidad. Uf, sí. El desenlace, tal y como estaba planeado, iba a ocurrir durante un mitin político multitudinario, ¿verdad? En un estadio lleno de gente, ruido, confeti, lo típico. Exacto. Pero lo que vemos es justo lo contrario.
Un espacio enorme pero desoladoramente vacío. ¿Y cómo se llegó a eso? Pues cuando Pakula fue a ver el decorado del centro de convenciones días antes de rodar, lo encontró completamente vacío. Estaban montando las pasaredas, las luces, y al verlo así, tuvo una revelación. Vio la escena de otra manera. Decidió cambiarlo todo en el último momento y situar la escena durante un simple ensayo, con el espacio casi desierto y un discurso grabado del político sonando por los altavoces a un auditorio inexistente. Esa decisión improvisada es un golpe maestro. Cambia por completo el significado de la escena. Refuerza la idea de la política como un espectáculo hueco, abstracto. El asesinato no interrumpe un acto democrático, simplemente apaga un simulacro. Pero el verdadero giro de la película, el que la eleva por encima de un simple thriller, ocurre fuera de la pantalla, en la mente de quien la está viendo. Y eso nos lleva a la secuencia más famosa, el Test Parallax, el montaje de reclutamiento. Es una secuencia hipnótica. Sí, ya, la violencia, el amor, intercaladas con palabras como padre, madre, yo, hogar. Y sé que se obsesionaron con esa secuencia. Pakula y su montador trabajaron 4 meses exclusivamente en ella. 4 meses para 4 minutos de película. Sabían que era el corazón ideológico del filme. Y la decisión más importante que tomaron fue una sustracción. A ver. En el guión original estaban escritos varios planos de reacción de Warren Beatty mirando la pantalla. Decidieron eliminarlos todos. Claro. Y al quitar al personaje de la ecuación, el montaje deja de ser algo que le pasa a Joe Frady y pasa a dirigirse directamente a la audiencia. Exacto. Quien está sentado en la butaca pasando el test es el propio espectador. Nos convierten en participantes involuntarios. Es casi un acto de agresión cinematográfica. La película te está analizando a ti. Y esto conecta con una teoría muy interesante sobre qué busca realmente la corporación Parallax con este test. Que no es lo que parece. La película nos hace creer que están reclutando asesinos, pero si analizas el perfil que buscan, la teoría dice otra cosa. No buscan sicarios, sino patsies, cabezas de turco. Tiene todo el sentido. Los perfiles que parecen atraer sus test, personas solitarias, irascibles, con tendencias antisociales, son ideales para culpar públicamente de un asesinato. Son el perfil perfecto para la narrativa del lobo solitario. Claro. No son eficaces para ejecutar un magnicidio con precisión. El verdadero asesino, el eficaz, como el personaje de Walter McKean, ya trabaja para ellos. Él es invisible. Lo que necesitan es una cara visible para el crimen, alguien con el perfil psicológico perfecto para que la versión oficial sea creíble y cierre el caso. Es mucho más perverso. Muchísimo más. Y esto nos lleva a la curiosidad final, la que para mí encapsula el riesgo, la paranoia y el genio accidental que definieron toda esta producción. Hay una escena clave en la que el personaje de Beatty debe fingir un brote psicótico para infiltrarse en Parallax. Tiene que convencerles de que él es exactamente ese tipo de persona inestable que buscan. Recuerdo la escena así. Un momento de gran intensidad actoral. Y con Beatty eso significaría... muchísimas tomas. Incontables. Tras un día entero repitiendo la escena, Pakula y Beatty creyeron que por fin tenían la toma perfecta. La definitiva. Estaban eufóricos. ¿Y el día siguiente? ¿Fueron a ver el material? Fueron a la sala de proyecciones, a los famosos dailies, y se encontraron con una sorpresa desoladora. ¿Qué pasó? Durante toda esa toma supuestamente perfecta, el rostro de Warren Beatty aparecía completamente en negro. No se veía absolutamente nada, ninguna expresión, ningún matiz. Era una silueta. Un desastre técnico. Me imagino la reacción en la sala. La furia de Pakula y Beatty fue monumental. Todas las miradas se dirigieron a Gordon Willis. Y aquí la historia se bifurca. Hay dos versiones, ¿no? Sí. La versión oficial, la que contó el propio Willis durante años, es que lo había hecho a propósito, que su intención era proteger la interpretación de Beatty por si no era lo bastante buena. Una especie de red de seguridad artística. Es una explicación muy poética, casi demasiado. Exacto, porque otras fuentes del rodaje aseguran que eso es una leyenda que él mismo creó para salvar la cara, que en realidad fue un error técnico garrafal. Un fallo de cálculo con la luz. De hecho, se dice que fue lo más cerca que estuvo Gordon Willis, el gran Gordon Willis, de ser despedido en toda su carrera. No sé qué versión de la historia me parece mejor. La idea de que fuera un error catastrófico, que por pura casualidad se convirtió en una solución artística brillante, tiene una mística especial. Convierte un fallo en un hallazgo. Y esa secuencia, nacida de un conflicto, de una genialidad o de un error, se quedó en la película.
Y paradójicamente, funciona a la perfección. Aumenta la ambigüedad. No sabemos si Freddy está actuando o si de verdad hay una oscuridad dentro de él. Encapsula el espíritu de toda la producción, una obra maestra que nació al borde del desastre. Y así, volvemos a la pregunta del principio. Al final, ese test psicológico no era solo una escena, era el método mismo de la película. Una obra que no se limita a mostrar la paranoia, sino que la genera en quien la ve. Te obliga a cuestionar no solo la conspiración en pantalla, sino tus propias reacciones. Exacto. La reflexión final que nos deja es, creo, más relevante hoy que en 1974, en una era de sobreinformación, de narrativas controladas que nos ponen a prueba constantemente. La pregunta es, ¿cuántos tests Parallax superamos o suspendemos cada día sin ser conscientes de ello? Es una pregunta inquietante para quedarse pensando. ¿Qué es lo que más impacta de esta película al verla hoy en día? La conversación, como siempre, sigue en los comentarios. Desde aquí, un saludo. Para quienes disfrutan de estos análisis detallados, existe un área para miembros con ventajas exclusivas.